Bueno, nos presento, somos milicianas de la región litoral. Quien me acompaña es la miliciana María de la Fesuero, de Rucamtú, y quien les habla, la miliciana Micaela Mendieta, de Rucahuanei. Bien, nosotras vamos a hablar sobre la crisis carcelaria en la emergencia por coronavirus. ¿Sí? Pero para empezar a abarcar un poco este tema, lo que vamos a hacer es tomar una de las bases fundamentales, eh, las cuales nos va a servir para desarrollar el tema pertinente, que es, bueno, la dignidad humana como principio básico, ¿sí? Como una de las bases fundamentales, eh, planteando, bueno, lo que va a decir el Código Penal en su artículo, que dice, bueno, inviolabilidad de la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. ¿Sí? Este respeto de la dignidad de la persona humana que va a comenzar por reconocer su existencia, su individualidad y su autonomía. Y por ese motivo, este artículo se considera inviolable. Entonces, siendo así, sabiendo y considerando que a toda persona se le adjudica la dignidad, en cualquier circunstancia en la cual se encuentre tiene dignidad, vamos a referirnos específicamente a aquellas personas que se encuentran en las cárceles, es decir, privadas de la libertad. Entonces vamos a mencionar la ley 24.660, donde reconocen sus artículos, acá solamente mencionamos dos de ellos, bueno, que las personas privadas de la libertad tienen derecho a que se respete su dignidad, teniendo en cuenta los derechos constitucionales elementales, como el derecho a la vestimenta, a la higiene, a la salubridad, como también a la seguridad, ¿sí? A la alimentación, y bueno, el derecho a estudiar, trabajar, recrearse también y a comunicarse. Estos son como esos derechos elementales los cuales el Poder Ejecutivo principalmente tiene que asegurar y que también, bueno, a excepción de las libertades que les son restringidas constitucionalmente. Entonces, bueno, esta es la ley 24.660. ¿Sí? Bien, ahora tenemos que preguntar, ¿realmente nosotros tenemos el ordenamiento jurídico? Pero tenemos que preguntar, ¿realmente se cumplen estas leyes? Nosotros sabemos que en la Argentina se pone en manifiesto una constante vulneración de los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Y esto también se puede ver reflejado hoy en día con la situación por el coronavirus, con esta pandemia, donde frente al incumplimiento de algunas medidas para evitar los contagios masivos, las personas privadas de la libertad llevaron a cabo huelgas de hambre donde solicitaban que se les brindaran o se les dieran arresto domiciliario, libertad condicional, y por esto realizaron estas, estas huelgas. Bien. Bueno, y frente a esta situación que fue nombrando mi compañera, el 25 de marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires dictó una resolución, ¿sí? Donde se tomaron una serie de acciones, de medidas, las cuales vamos a tomar dos puntos donde nos parece como pertinente, ya que es como sobre lo que se basa esta resolución. El primero habla un poco de, bueno, la liberación de las personas que se encuentren dentro del grupo de riesgo, las cuales, bueno, son consideradas como grupo de riesgo a las mujeres que, bueno, tienen hijos en las cárceles, digamos, que se encuentran con ellas, mujeres embarazadas en cualquier trimestre y personas mayores de 65 años, 65 años, alojadas en unidades penitenciarias, alcaldías, dependencias policiales. Y bueno, y en el segundo lugar también se va a hacer una revisión acerca de las personas que son detenidas por delitos leves o delitos no violentos o menores, ¿sí? Y que si cumplen con los requerimientos necesarios, se va a imponer el arresto domiciliario para continuar la pena, ya sea con o sin monitoreo electrónico. Esto es lo que va a hablar, bueno, la resolución en sí. Bien, en esta resolución también se habla que se dicta para disminuir la población en las cárceles por las condiciones de hacinamiento. El hacinamiento es un conjunto de individuos que se encuentran en un determinado lugar y que este lugar no se encuentra en condiciones o no es apto para albergarlos. Por eso cuando hablamos que esta consideración sobre las condiciones de hacinamiento
obliga a rever esta cuestión, es decir, se le tiene que garantizar la vida y la salud a las personas privadas de la libertad, y también deja entrever otra cuestión, que esto no es que es algo que sucedió hoy en día o a principio de marzo por la pandemia, sino que es algo que se viene dando hace mucho tiempo atrás. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es eh, que la necesidad o cumplimiento de los derechos no se pueden lograr válidamente con la alteración total del orden jurídico, sino que en estas cuestiones, en esta situación de emergencia sanitaria, es cuando mayor cumplimiento se le tiene que dar a la Constitución, a las leyes y a las garantías constitucionales. Siguiendo por este camino, nosotras, eh, habiendo profundizado un poco más sobre qué trata esta resolución, eh, empezamos a analizarlas y vimos que hay algunas contradicciones con respecto al ordenamiento, la Constitución y algunos derechos y garantías. La primera que encontramos es que esta resolución vulnera la garantía de la independencia de los jueces, que es una garantía constitucional, que es un amparo que se le brinda a los jueces de que puedan dictar sentencia bajo sus propios criterios, es decir, que no se vean afectados por otras cuestiones externas, como el poder ejecutivo, el poder legislativo o cuestiones sociales. Pero antes de profundizar por qué estaría vulnerando esto, vamos a explicar qué es la Cámara de Casación. La Cámara de Casación es un tribunal superior. Entonces nosotros tenemos la Corte Suprema de la Justicia, que es el mayor. Por debajo se encuentra la Cámara de Casación, que fue la que aprobó esta resolución, y tenemos la Cámara de Apelaciones, en esta pirámide se muestra, y los tribunales inferiores. Estos tribunales inferiores es donde se encuentran estos jueces, donde ellos iban a otorgar obligados el arresto domiciliario a todas las personas que sean grupo de riesgo. Por lo tanto, haciendo una relación, nosotros encontramos que se vulnera la garantía de la independencia de los jueces porque la Cámara de Casación, al imponer una resolución que obliga a los jueces a sí o sí tener que liberar a todas las personas que sean grupo de riesgo, entonces está perdiendo la independencia o está perdiendo el criterio para determinar si esta persona debe o no tener el arresto domiciliario. Bien, y por otro lado, otra de las contradicciones que encontramos en esta resolución es, bueno, lo referido a la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Esta ley, que es la 27.372, lo que hace es asegurar a las víctimas la protección, bueno, digamos, hacia estas víctimas, hacia sus familiares y hacia, bueno, sus testigos. Entonces, tras la liberación de los presos, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa entonces con estos derechos de las víctimas? Porque veíamos que, bueno, se violan directamente estos derechos a ser escuchadas, por ejemplo, el de ser notificada de las resoluciones que pudieran afectar su derecho de ser informada y a expresar justamente su opinión ante la decisión de incorporar a la persona condenada a prisión domiciliaria. Justamente tienen derecho a ser protegidos, a participar, por ejemplo, no de un juicio, a ser protegidos justamente por la ley. Entonces, nosotros nos poníamos a pensar y bueno, resulta como inaceptable la resolución en este sentido porque no se tiene en cuenta a las circunstancias particulares, digamos, de cada caso. Porque aún siendo delitos leves, delitos que, bueno, tengan en cuenta, bueno, delitos de lesiones, amenazas, desobediencias, la sola circunstancia de resolver la prisión domiciliaria puede significar también la puesta en peligro de la víctima del delito, ¿no? Entonces también nos planteamos como esta contradicción. Bien, continuando, se hace hincapié en dos cosas. Uno, que son los grupos de riesgo, y la otra, que son los delitos breves y los delitos graves. Nosotros decimos, bueno, hablan o quieren liberar a los grupos de riesgo como utilizándolo como un argumento para la no propagación del virus, haciendo referencia a que este es el único medio idóneo que se puede encontrar para poder salvaguardar los derechos fundamentales. Y por el otro lado tenemos los delitos leves. La definición de delitos leves es, son los que tienen una pena mínima de hasta 3 años y que tienen la posibilidad de tener libertad condicional, ¿sí? Ahora, algunos ejemplos que podemos encontrar: un abuso sexual simple, robo, hurto, falso testimonio, podemos encontrar amenazas, son ejemplos de delitos leves.
Ahora, esta resolución no realiza una clara distinción entre lo que sería un delito leve o un delito grave, o qué se tiene que tomar en cuenta, o qué requerimientos se tiene que considerar para determinar la sentencia. Y al no ser conciso o no ser claro en estas cosas, genera la posibilidad de que cada juez determine según su propio criterio, dándole un papel secundario a la gravedad del delito. No se le tiene tanta importancia si el delito fue grave o el delito fue leve, sino más que nada si forma parte de un grupo de riesgo o no. Y acá es donde se nos plantea una pregunta. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, se libera a una persona, forma parte de un grupo de riesgo, pero esta cometió un delito grave? En este caso, lo que determina el fallo es que se tiene que liberar según cada caso correspondiente, según cada caso particular. Aunque en el momento de la resolución o de la discusión no se va a tener en cuenta lo que quiera decir la víctima, o la opinión de la víctima, o la defensa de la víctima, y el peligro que puede poner en la sociedad, digamos. Este preso puede ser un peligro para la sociedad. Siguiendo un poco también, le queremos dar algunas bases estadísticas. Esto demuestra, este gráfico que encontramos por acá, las franjas rojas demuestran la cantidad de población en las cárceles y las verdes demuestran la capacidad que tenían las cárceles. Podemos notar que noviembre, diciembre, enero y febrero de años 2019 y 2020 hay una sobrepoblación, y cómo en abril y mayo y junio y julio empieza a disminuir considerablemente la cantidad de presos. Esto nos demuestra que fue una gran liberación, no sé que fueron unos pocos, sino que fue una liberación masiva. Bueno, y por otro lado también queríamos no dejar de mencionar el tema del control, que, bueno, vamos a plantear en primer lugar la primera frase que se encuentra en la diapositiva, ¿no? Estas libertades concedidas a las personas que integran el grupo de riesgo podrán ser establecidas con o sin monitoreo electrónico. Digamos, no hay una especificidad de cómo se va a llevar a cabo este control a las personas que van a ser liberadas, ¿no? Es decir, se le va a dar vía libre fuera de las cárceles, para que, bueno, hagan lo que deseen prácticamente. Es decir, en cierta forma es un beneficio hacia ellos, que, bueno, afuera, como no va a haber control o no se sabe de la manera, ¿no? Tampoco se va a poder registrar si la persona se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria o no. Entonces, además de esto, como otro dato, es que en Argentina no se encuentran, digamos, las cantidades de tobilleras necesarias para la cantidad de presos que fueron liberados, ¿no? Entonces, digamos, no se va a poder hacer un control hacia todas esas personas, digamos, ¿de qué manera se va a controlar? Y así es como también nos preguntábamos, ¿no? Bueno, entonces, si no va a haber un control hacia estas personas fuera de las cárceles, ¿cómo también el Estado va a poder volver a incorporar a estas personas, fueron cientos, a estas personas que fueron liberadas nuevamente en las cárceles? Y ya se les dio esa vía libre, esa libertad, eh, muy difícil, ¿no? Entonces, también decíamos, bueno, y también hasta cuándo. Bueno, la resolución que le sigue a esta que estamos analizando, que es la del 25 de marzo, la que le sigue es la de, bueno, el 8 de abril del mismo año, donde, bueno, en esta resolución también se va a aclarar que, bueno, esta medida se va a extender hasta que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio, que, bueno, es dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces también es incierto esto, en cierta manera. Y bueno, por eso nos planteamos, que es algo para también seguir pensando, de si es posible que el Estado tenga el poder necesario para volver a poner a cientos de personas que fueron liberadas dentro de las cárceles. Ese es otro tema que nos hace cuestionar el fallo, ¿sí? Y bueno, y como última instancia, teníamos dos conceptos, dos términos que nos parecen esenciales a la hora de pensar esta situación en sí. Porque, bueno, partimos por reconocer primero que, bueno, es innegable que el hacinamiento que hay en las cárceles hace que no sea posible cumplir con los requerimientos necesarios para evitar el contagio en este tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, si
si el problema real fuese la preocupación por el estado de salud de las personas en las cárceles, debería plantearse una solución real, diferente a la que fue planteada, obviamente, desde la comprensión por cada situación de cada persona y tomando en cuenta, apuntando a que estas personas tienen derechos y que deben contemplarse en primer lugar, ¿sí? Antes de cualquier acción o decisión política. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a plantear dos parámetros, el de caridad y el de justicia. Y ambos términos que deben partir del hecho de que se trata con personas, y estas personas tienen dignidad. Esto en sí. Entonces, al hablar de caridad, hay que hablar también de el amor. Pero no el amor de, bueno, como la típica frase, el amor es un sentimiento. Porque este amor tiene que venir acompañado de una acción concreta. Porque el amor visto en parte es eh, ese buscar el bien del otro, ¿no? Entonces, tiene que venir de una acción concreta, si no, de nada sirve. Debe ir complementado por la voluntad de que nos lleva a ayudar a los demás. Entonces, que realmente se piense en el otro como esa persona que tiene necesidades para subsistir. En este caso, bueno, las personas que se encuentran en las cárceles. La salud de las personas dentro de las cárceles debería estar realmente acompañada por médicos y personal sanitario que proponga un sistema de prevención y de control en esta pandemia, ¿sí? Y en este sentido, cuando hablamos de acompañamiento, creemos necesaria esta capacidad de personas que trabajan con los presos, ¿no? Los trabajadores sociales en sí, que, bueno, por ejemplo, asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogos, que acompañan de forma procesual a estas personas y también ven sus desarrollos, sus avances, sus necesidades en sí. Entonces, si se tiene como objetivo, digamos, colocar en las cárceles a estas personas para modificar sus conductas, por ejemplo, también se tiene que tomar una real importancia hacia esos cargos que son quienes van a fomentar la participación de ellos, por ejemplo, en actividades culturales, deportivas, y analizan también sus avances a la hora de la liberación de los internos, por ejemplo, de los presos, ya que quienes fueron trabajando procesualmente sobre estas personas y conocen y escuchan su realidad, ¿sí? Son, bueno, estos trabajadores sociales, más allá del juez que a la hora de la liberación de los presos, digamos, tomó la decisión en sí, se debería tomar en cuenta la opinión de estas personas que conocen estas dimensiones más que el juez, ¿no? Esto es lo que también se debería haber hecho sobre este acompañamiento en sí. Bien. El segundo parámetro es la justicia, que bueno, necesitamos para poder empezar a pensar en un funcionamiento efectivo y concreto del sistema penal, tenemos que tener en cuenta también la justicia. La justicia se define como un hábito moral que propone dar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Ahora, alguien que comete un incumplimiento de alguna de las leyes humanas que están establecidas y son justas, se le tiene que impartir un castigo proporcional, pero que este castigo sea educativo, es decir, que modifique sus conductas para que no quiera o no pueda volver a repetirlo. Sin embargo, nosotros también sabemos que la justicia no siempre es correcta, ya que existen leyes injustas que están aprobadas por jueces o por partidos elegidos democráticamente y que sin embargo terminan siendo crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, no podemos ser colaboradores de estas injusticias y sobre todo cuando se perjudica a los más desfavorecidos. En el caso de la liberación de presos, se debe tomar en cuenta la situación de la víctima al momento y también su relación con el domicilio constatado del condenado. También tenemos que tener en cuenta las mismas personas que se encuentran en las cárceles, ya que donde se tiene que tomar en consideración la existencia de lugares donde se puedan orientar estas personas que están más expuestas al riesgo frente al coronavirus. La virtud de la justicia no es una simple actividad que imparten los jueces, sino que toda persona que tiene poder de decisión, ya sean legisladores, senadores y congresistas, son los que también hacen y aprueban. Entonces, estos deben procurar impartir justicia con rectitud, partiendo de los valores humanos,
para proteger y cuidar a la sociedad a través de esas decisiones que realiza el Estado. Muchísimas gracias. A tus órdenes.